Muy buenos días. Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, es este el día en que vamos a traer el mensaje titulado La salvación viene de Dios. Sabemos muy bien que estamos ya en el mes donde muchos comienzan a pensar en las Navidades. Comienzan a pensar, amados hermanos, en las fiestas, en las reuniones, en los regalos, amados hermanos. Este es el mes de los regalos. Pero es raro cuando nos ponemos a pensar que la salvación es el regalo más grande que hemos recibido. Que el regalo más grande que Dios nos ha dado es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amados hermanos, bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar almas a los pies de Cristo. Sí, señores. Nuestra misión es reconciliar al mundo entero con nuestro Dios, con nuestro Padre celestial. Amados hermanos, en esta mañana, como lo dije anteriormente, el mensaje de esta mañana es: la salvación viene de Dios. Abramos nuestro libro de Efesios, capítulo 2, versículos de 8 al 13. Y dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, yo sé que estamos ya en este mes donde ya estamos pensando, ya vienen las Navidades, ya vienen las reuniones, ya vienen esas cenas que todos sirven, pero pocos piensan la salvación. La salvación es un regalo de Dios que nos libra del pecado y del castigo eterno. Ese regalo, amados hermanos, es el mejor regalo que podemos recibir en estas Navidades. Pensémoslo muy bien, amados hermanos, porque así es, hermanos. La salvación
La salvación es un regalo de Dios que nos libra del pecado y del castigo eterno mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. La salvación se basa en la gracia, amor y misericordia de Dios para la humanidad. La salvación requiere que confesemos nuestros pecados, faltas y errores y arrepentirnos y poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén, hermanos. Así es, hermanos. ¿Sabe? La salvación se basa en la gracia, amor y misericordia de Dios para la humanidad. La salvación requiere que confesemos nuestros pecados, nuestras faltas y nuestros errores y arrepentirnos y poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La Biblia habla en Hebreos capítulo 2, versículos de 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La pregunta de este día, como yo lo digo, la pregunta del siglo es: ¿eres salvo? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿Eres salvo? ¿Has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador? Esta es la pregunta que tú dirás. La Biblia claramente nos enseña que es posible saber si eres salvo o no eres salvo. Amén, hermanos. Lo primero es la seguridad de que la salvación de los creyentes no se basa en el sentimiento, en nuestros sentimientos, sino en el principio de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Dije que lo primero es la seguridad de que la salvación de los creyentes no se basa en los sentimientos humanos, sino en el principio de la palabra de Dios. Seguramente podemos saber que somos salvos porque Jesucristo está en nuestro corazón. Amén, hermanos. La Biblia dice, amados hermanos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice también la palabra: el que tiene al Hijo, óigame bien esto, óigame bien. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Amén. 1 Juan 5:12. Amados hermanos, a la verdad es esta. ¿Has visto tú en tu vida? ¿Has visto a un hombre muerto caminando? Sí, amados hermanos, es un hombre sin Jesús. Es un hombre sin Cristo. Es un hombre sin Jesús, es un hombre sin Cristo. Espiritual, es un hombre muerto, amados hermanos. Y por eso podemos decir que hemos visto a muchos hombres muertos caminando. ¿No es así, hermanos? ¿Ah? Así es, hermanos. Es un hombre sin Jesús. Espiritualmente es un hombre muerto. La Biblia nos dice, óigame bien lo que dice la Biblia, oiga, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Eso quiere decir, hermanos, que antes que nosotros recibiéramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estábamos muertos en delitos y pecados. Amén, hermanos. Es muy claro, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Somos salvos por el testimonio de la palabra de Dios.
Somos salvos de la ira del pecado. Somos salvos del camino al infierno, amados hermanos. Dice 1 Juan 5, del 10 al 11, dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Juan capítulo 5, versículos del 10 al 11. Amén, hermanos. Amados hermanos, debemos producir evidencia de nuestra salvación. Nuestro caminar en el mundo es muy importante, amados hermanos. Es muy importante para dar un buen testimonio sin tener que decir una palabra. Amén, hermanos. Entonces, así es, hermanos. Amén. Debemos producir evidencia de nuestra salvación. Debemos producir evidencia de nuestra santidad. Somos salvos por la oración contestada de algún padre, de algún vecino o de nuestra madre. Nuestro padre orando por nosotros por años y de momento llegamos años más tarde a la salvación. Entonces, si somos salvos, amados hermanos, amén. Si somos salvos, debemos producir evidencia de la salvación. Debemos producir evidencia de santidad. Somos salvos por la oración contestada, porque confiamos en Él, que Él responderá nuestras oraciones. La Biblia dice en Juan 14, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dice 1 Juan 5, 14. Óigame, Dios dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice Juan 14, 14. Entonces, amados hermanos, amén. Obviamente, cuando oramos por las mañanas, siempre, amados hermanos, vamos a orar por nuestros familiares que no son salvos, por nuestros hijos que no son salvos. Tenemos que orar a diario para que un día de estos, amados hermanos, Dios los toque y los traiga a la salvación. Amén, hermanos. Amén. Amados hermanos, dice la palabra en Juan 14, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5, 14. Dios dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Dice Juan 14, 14. Amados hermanos, somos salvos. Hemos venido a la salvación porque nuestra comprensión de las Escrituras. Debemos de comprender las Escrituras, amados hermanos. Esa comprensión debe de venir a nuestra vida diaria, hermanos, cuando leemos la salvación. Somos salvos porque nuestra comprensión de las Escrituras. Dice 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice 1 Juan 5:20. Entonces, amados hermanos, eso quiere decir, amados hermanos, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, comenzamos a comprender muy bien las Escrituras. Ahora sabemos caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora sabemos caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado sabiduría, entendimiento desde el instante que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo es eso, hermanos? Porque el Espíritu de Dios viene a vivir a nuestras vidas, hermanos. Entonces, tenemos ese verdadero conocimiento de la palabra. Amén, hermanos.
Pablo claramente enseña, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Somos salvos porque guardamos sus mandamientos, amados hermanos. Óigame bien, somos salvos porque guardamos los mandamientos del Dios, porque caminamos en los caminos de Dios. Por eso es que somos salvos, dice la palabra. Fíjese pues lo que dice la palabra. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Pablo claramente enseña, amados hermanos. Óigame bien lo que dice Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice 2 Corintios 5, 17. Somos salvos porque amamos al hermano. Amados hermanos, cuando Dios nos salva, cuando Dios nos trae a la salvación, nos da algo muy especial que tú y yo no teníamos en aquellos tiempos, de amar al hermano, de amar al vecino, de amar a los amigos con un amor de Dios, amados hermanos. Amén. Amados hermanos, Pablo claramente enseña, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5, 17. Somos salvos porque amamos al hermano. Óigame lo que dice 1 Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Óigame lo que dice la palabra. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice 1 Juan 3:14. Amén. Nos damos cuenta que ese amor de Dios está en nosotros desde el instante que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Me doy a entender, hermanos. Ahora bien, somos salvos porque tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ahora bien, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de acuerdo a Romanos 8:16. Amados hermanos, la ilustración es muy simple. Pablo afirmó tener esta confianza interna y estaba completamente persuadido acerca del poder de guardar de Dios en la salvación. ¡Wow! Amados hermanos, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios nos protege en el camino que andamos, amados hermanos. Dios nos da ese poder en nuestra vida diaria para discernir las cosas que estamos haciendo, amados hermanos. Amén, hermanos. Dios nos da esa oportunidad, nos da esa sabiduría, nos da ese entendimiento a cada uno de nosotros, los hijos de Él. Nos da ese entendimiento cuando andamos en malos caminos, amados hermanos. Amén. Entonces, la ilustración es simple. Pablo afirmó tener esa confianza interna y estaba completamente más que persuadido acerca del poder de Dios de guardarnos en la salvación. Amén. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Pablo dice, y lo es muy claro, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice 2 Timoteo 1:12. Amén, hermanos. Pablo sabe que Dios nos guarda y nos protege. Él sabía todo eso y por eso él llevó una vida muy buena y muy espiritual, amados hermanos. Él siempre vivió contento con lo que él tenía, amados hermanos. ¿Qué de nosotros, hermanos? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo vivimos esa vida diaria, amados hermanos? Hermanos,
Cuando Pablo dijo ese día, óigame, ese día, se refería al día del juicio. La aplicación es que debido a esta seguridad, los creyentes como tú y yo, no tenemos que avergonzarnos de Jesucristo. Debemos defender lo que creemos, amados hermanos. Debemos pararnos en nuestra creencia, amados hermanos, que Cristo viene y Cristo viene por su iglesia, incluso cuando nos encontremos en circunstancias muy dificultosas. Debemos de creer que Dios está con nosotros, amados hermanos. Se lo digo por la experiencia que vivimos nosotros a veces. Es muy fácil vivir una vida espiritual, hermanos. Yo creo que es muy fácil si nosotros tenemos una entrega total con nuestro Señor Jesús. ¿No es así, hermanos? ¿Ah? ¿Quién dice o qué dice en el libro de Filipenses? Wow, óigame, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Filipenses 1:21. Otra cosa que dice la Biblia ahí mismo en Filipenses es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Amén, hermanos. Todo lo puedo en Cristo. No, la palabra no dice que ciertas cosas sí puedo y ciertas cosas yo no puedo hacer. La palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, amados hermanos, en 1 Juan dice, óigame bien, óigame, en 1 Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice 1 Juan 4:4. Amados hermanos, el Señor deja muy claro que ningún hombre puede hacer que pierdas tu salvación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque el Señor dice muy claro. Dice, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Juan 10, versículos del 28 al 29, hermanos. Amén. Entonces, amados hermanos, tu decisión de confiar en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal es la mejor decisión que podías tomar en esta mañana. Amén, hermanos. Tu decisión de confiar en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal es la mejor decisión que podías tú tomar en esta mañana. Sin embargo, es muy poco probable que comprendas el verdadero significado de lo que sucedió en tu vida cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Si aún no has hecho esa decisión, hoy es el día de la salvación, hermano. Hoy es el día, amigo, óigame bien, óigame, si tú no es salvo, estamos en los últimos días. Es muy importante que hoy hagas esa decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice Romanos 10. Hoy es el día en que tú puedes hacer esa decisión. Este pasaje enfatiza la responsabilidad humana. Si te das cuenta de quién te incluye. Se salvará significa no tal vez, es posible, no puede, sino ser salvo. Seguramente te das cuenta de que eres un pecador en este instante. En este momento tienes que aceptar que no hay nadie que no haya pecado, amados hermanos. Entonces es muy importante que en este día tú hagas esa decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Donde sea que estés, simplemente arrepentido, eleva tu corazón a Dios en oración. Amén, hermanos. Amados hermanos, llevaremos esto al final. No nos olvidemos. No esperemos en esta Navidad un buen regalo, porque el mejor regalo que podemos recibir
en estas Navidades es la salvación. La salvación es un regalo de Dios que nos libra del pecado y del castigo eterno mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mejor regalo que podemos recibir es el mejor regalo que Dios nos dio. Nos dio a su Hijo único. Dios único. Sí, nos dio a su Hijo. Mire lo que dice la palabra. Amados hermanos, mire lo que dice la palabra. Dice la palabra. Dice la palabra de esta manera. Dice la palabra de esta manera. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios para nosotros. Si ese regalo no lo has recibido, este es el día que tú puedes recibir ese regalo y ser salvo de la ira de Dios, ser salvo del camino al infierno. Amados hermanos, creo que llegamos al final. Lo único que les puedo decir, sigamos en estos días oyendo. Vamos a oír mucho de las Navidades y deseo que tenerlos a ustedes en estas 3 semanas venideras para que comprendamos lo que a la verdad es la Navidad. Traemos 3, 4 mensajes en respecto a lo que significa la Navidad. El verdadero significado de la Navidad usted lo va a oír si usted pone atención en los próximos mensajes que vienen. Amado hermano, no tengo más que decirle que God bless you and God bless America.